Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Uri está sentado allí, sus ojos perdidos mirando por la ventana. En su mente la imagen de una boda perfecta lo llena un lugar donde todos, desde amigos hasta familiares, les dan su bendición a él y a la mujer que ama a Tutieu. Ambas familias han dado su aprobación. La aceptación y la felicidad son completas. Pero, ¿serán estos sueños una realidad? ¿O solo una dulce fantasía en la imaginación de Uri, con secretos aún por descubrir y relaciones ocultas por revelar? ¿Será la boda que él imagina realmente como la soñó? Desafíos imprevistos lo esperan. Presten atención, no aparten los ojos de la pantalla, porque lo que viene a continuación seguramente los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque los próximos eventos serán aún más emocionantes. Una tranquila tarde, la luz dorada del sol se filtra a través de la ventana. Uri y Tutieu están juntos en un espacio silencioso. Parece que todo se desvanece ante los profundos pensamientos en la mente de Uri. Mira hacia afuera por la ventana absorto como si soñara con un futuro más claro que nunca. Una boda que siempre soñó donde todos, especialmente su madre, le dan su bendición. Tutieu siente el extraño silencio de Uri. Ella se gira hacia él, sus ojos llenos de preocupación. ¿En qué estás pensando?, dice con voz suave pero llena de interés. Uri sonríe, su mirada refleja determinación y cariño. Mira a Tutieu a los ojos y le dice con tono cálido, pero también lleno de ensoñación: estoy pensando en nuestra boda, una boda con la bendición de todos, de mi madre. Tutieu se sorprende, pero no puede ocultar la alegría en su corazón. Siente el amor sincero que Uri le tiene. Sin embargo, la preocupación no dejaba de acechar a Tutieu. ¿Pero crees que mi madre aceptará?, preguntó dudosa con la mirada llena de incertidumbre. Uri tomó su mano con firmeza, la determinación reflejada en cada uno de sus movimientos. Voy a convencer a mi madre. Juntos superaremos todos los obstáculos. Ella lo entenderá, serás una parte importante de nuestra familia. En ese momento nada podía detenerlos. Uri y Tutieu se sentaron juntos abrazándose con una felicidad simple pero completa. Pero, ¿sería tan fácil el camino por delante? ¿O habría obstáculos que aún no podían prever? Con corazones llenos de amor y esperanza, ambos sabían que aunque las dificultades llegaran, siempre estarían juntos sin rendirse nunca. Y con cada paso en este camino demostrarían que el amor realmente puede superar todo. Uri entró en la casa familiar. Sus pasos resonaron en el silencio de la sala de estar. La habitación mantenía la quietud de una tarde tardía, con la luz amarilla de las lámparas iluminando las paredes antiguas. Vio a su madre, Ba Enguía, sentada en una silla. Su rostro mostraba una expresión seria, como una tormenta que se prepara para desatarse. Sin dejar que el silencio se alargara más, Uri respiró profundamente. Luego habló con voz firme, sus ojos brillando con una luz extraña. Mamá, me voy a casar con Tutieu. Me voy a casar con ella. De inmediato Ba Enguía levantó la cabeza, sus ojos afilados como si pudiera leer todos los pensamientos de su hijo. Miró a Uri con una expresión fría y lentamente respondió sin mostrar emoción alguna: no voy a aceptar. No puedes casarte con esa chica, Tutieu. Su voz estaba llena de determinación, como si no hubiera ni una pizca de duda. Uri se sorprendió y no pudo entenderlo. Miró fijamente a su madre, sus ojos llenos de dolor y rabia. ¿Por qué? Nos amamos de verdad. ¿Por qué solo por lo que pasó en el pasado tienes que hacerle daño a la familia de Tutieu? El hecho de que mamá haya quebrado no significa que yo tenga que pagar por ese pasado. Su voz subía de tono, las emociones desbordándose sin poder controlarlas. Ba Enguía seguía sentada, su rostro impasible. Estaba tan firme como una muralla, sin permitir que nadie se acercara a su mundo. Ustedes dos no pertenecen al mismo mundo.
No puedes casarte con ella. Deja de soñar con esto. Una ira contenida explotó en Uri. Se levantó de golpe, su cuerpo temblando por la rabia que no podía contener. Mamá, destruiste la familia de ella y ahora quieres destruir mi vida también. Uri no pudo retener más sus emociones. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás ni una vez a su madre. La puerta se cerró tras él como un punto final para esa conversación. Pero dentro de Uri, una pregunta seguía resonando. ¿Realmente esta decisión era un error? ¿O comenzaría aquí una lucha interminable entre el amor y la familia? ¿Y tendría el valor de enfrentar la oposición de su madre, quien siempre lo ha considerado el centro de su universo? La amplia sala de estar de Balan permanecía silenciosa como el propio dolor de ella. La luz tenue de la tarde se filtraba a través de la ventana creando un espacio lleno de calma. Ella estaba allí con la mirada perdida como si estuviera sumida en pensamientos, mirando hacia un pasado lleno de sufrimiento. De repente, el ambiente en la sala cambió cuando la puerta se abrió anunciando la llegada de Bangia, la madre de Uri. Entró con una postura orgullosa, pero también no podía ocultar la tensión y el desafío. La habitación se hizo pesada como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Balan levantó la cabeza, sus ojos se volvieron fríos al reconocer a esa mujer. ¿Cuántas veces había deseado no volver a ver a Bangia? Pero ahora estaba frente a ella, sintiendo cómo la ira crecía en su pecho. Bangia, con una voz fría y llena de autoridad, no anduvo con rodeos. Dígale a su hija que se mantenga alejada de mi hijo. Uri quiere casarse con tu Tieu, y no voy a permitir que esto suceda. Ella no puede pertenecer a nuestra familia. Las palabras de Bangia fueron como una bofetada en la cara de Balan. Los dolorosos recuerdos de su vida, del sufrimiento que su familia había tenido que enfrentar de repente, volvieron a su mente. Sintió como si la estuvieran humillando una vez más. Su orgullo había sido pisoteado, y toda la paciencia que le quedaba se desvaneció. ¿Cree que voy a permitir que mi hija se case con su hijo?, dijo Balan sin poder ocultar su furia. Usted es la que ha destruido a mi familia, arruinando todo lo que teníamos. Todo, ¿qué ha hecho con mi familia? Y ahora viene aquí a hablar de nuestra boda. La voz de Balan tembló no por miedo, sino por una sensación de impotencia. Miró a los ojos de Bangia y esas palabras le cortaron el corazón, pero no se permitió ser débil. No, usted no tiene derecho a decir nada sobre mi hija. Lárguese fuera de mi casa ahora mismo. Balan se levantó de golpe, dando un paso tras otro hacia Bangia, el enojo superando su razón. Las palabras que dijo fueron como un cuchillo afilado clavándose profundamente en el orgullo de la mujer. Bangia no retrocedió, sus ojos ardían de furia, pero su voz mantenía una calma fría. Si no puede aceptar la realidad, entonces no tengo nada más que decir. Balan y Bangia se miraban fijamente como dos fuerzas en conflicto, una llena de poder y la otra llena de frustración y rabia. La tensión en el aire era palpable como una cuerda tensada a punto de romperse con el más mínimo movimiento. Con una última mirada desafiante, Bangia se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra más. La puerta se cerró, pero el ambiente seguía siendo pesado, como si el eco de la discusión aún flotara en el aire. Dentro de Balan, una tormenta de pensamientos la azotaba. ¿A dónde nos llevará todo esto? Esa pregunta resonaba en su cabeza sin respuesta. No podía permitir que su hija Tutieu se casara con Uri, el hijo de la persona que había destruido a su familia. Pero, ¿sería capaz de detener el amor entre ellos? ¿O esto solo era el primer paso de una guerra entre dos mundos? Una guerra que ni ella ni Bangia estaban preparadas para enfrentar. Esas preguntas seguían martillando en su mente como cuchillos clavándose en su corazón. ¿Qué debía hacer para proteger a su hija?
¿Terminaría esta guerra alguna vez o solo sería el comienzo de algo peor? La respuesta aún no la sabía, pero había algo que tenía claro: no la dejaría ir tan fácilmente. En la silenciosa sala de estar, Balan se sentó en el sofá, los ojos cansados, pero su mirada aguda, como si estuviera ponderando una decisión importante. Los recuerdos del pasado seguían frescos en su mente, y mientras se sumergía en sus pensamientos, la puerta se abrió de repente. Lin, su hija, entró viéndola con una expresión preocupada. Balan levantó la mirada hacia Lin, sus ojos llenos de cansancio, pero también de una tristeza que no podía esconder. Lin se sentó junto a su madre y luego Balan habló, su voz firme pero con una tensión que aún no desaparecía. Hace un rato Bangia, la madre de Uri, vino aquí. Ella dijo que Uri quiere casarse con Tutieu. Pero yo no estoy de acuerdo. No puedo dejar que el hijo de esa mujer se case con Tutieu, la enemiga de nuestra familia. La voz de Balan se suavizó como si estuviera cargada de una frustración que no podía liberar. Lin, al escuchar esto, sus ojos se volvieron fríos. Permaneció en silencio por un momento, luego con firmeza en su voz dijo: «Estoy de acuerdo con mamá. ¿Cómo podrías permitir que el hijo de esa mujer se case con Tutieu? Si los dejamos casarse, no estaremos ayudando a los enemigos de nuestra familia». Dijo esto mirando a su madre con ojos llenos de apoyo y determinación. Balan miró a su hija, una sensación de alivio empezó a crecer en su interior. Resulta que ella pensaba lo mismo, y eso le dio la sensación de no estar sola en esta lucha. Has hecho bien, Lin. No podemos dejar que nuestra hija se convierta en parte del plan de Bangia. No podemos permitir que todo esto pase sin consecuencias, dijo Balan con una mirada más firme que nunca. El ambiente en la habitación se volvió denso, pero también lleno de determinación. Lin estaba sentada junto a su madre, ambas compartiendo el mismo objetivo: proteger a su familia de amenazas invisibles. Una guerra silenciosa comenzaba, pero ¿tendrán Balan y Lin la fuerza para detener este amor? ¿O la firmeza de ellas solo hará que la situación se tense aún más y la lucha entre las dos familias será solo cuestión de tiempo? Estas preguntas flotaban en el aire sin respuestas. Pero también están las tormentas inesperadas que pueden llegar en cualquier momento. Y si Huyen cae enferma, ¿podrá Di estar a su lado a tiempo o una vez más tendrá? Không tốt nhưng mà không gian như sụp đổ trong im lặng, căn phòng vốn ấm áp, bỗng trở lên ngột ngạt, bức bối như có thể bóp nghẹt hơi thở lính thẳng. Gương mặt này, đôi mắt như trong người cô vang lặp lại như sợi dây siết chặt linh hồn. Cô cảm thấy mình như bị xé chân thành. Cô nhìn thấy sự vui gì yêu quý. Una pregunta que hace que el corazón se encoja, porque la felicidad a veces es más frágil de lo que imaginamos. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando esta historia. Y ahora los... Bàn tay siết chặt mặt áo, trái tim dậy sóng bên ngoài, gió nổi lên cánh cửa sổ đập mạnh như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Và câu hỏi lớn nhất, nhiều nhưng sẽ nghe theo mẹ trở thành kẻ ngăn cản tình yêu của Yuji, đâu hay cô sẽ chống